Ya estamos en Zoom, en Facebook. En Facebook. Entonces, me faltan 4 minutos. ¿Empezamos ya? ¿Estás listo, Jorge? Estaba hablando sin micro. Espérame 2 segunditos. Y, y listo. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, hola, buenas tardes. Gracias por andar por acá en su tarde de viernes, de cafecito y platicar un ratito con Jorge Alejandro Rodríguez Aldana, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas. Nos va a presentar un trabajo que acaba de finalizar, que se llama Modelo de evolución de un cuestionario dinámico. Y esta es una aplicación de los sistemas complejos y Machine Learning, de estas cosas que hemos platicado por aquí algunos viernes. Muchas gracias por aceptar la invitación, Jorge. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Jorge Alejandro, tal como decía Damián. Y sí, el día de hoy les voy a presentar acá eh, mi trabajo que fue pues mi tesis de licenciatura. Entonces, titulada Modelo de evolución de un cuestionario dinámico, aplicación de sistemas complejos y machine learning. Entonces, voy a empezar de una vez. El objetivo de este trabajo era desarrollar un modelo que calculara la evolución temporal de un cuestionario que se adaptara a un usuario basado en las respuestas anteriores. Entonces, esta solución tenía que ser escalable y adaptable a cualquier cuestionario. Entonces, más adelante, pues ya les voy a contar a qué se refiere con que un cuestionario puede evolucionar, ¿verdad? Pero antes, un poquito de contexto de la parte teórica. Voy a hablar un poquito sobre qué son los sistemas complejos y también un poquito sobre algunos conceptos de Machine Learning. Entonces, un sistema complejo, pues tiene que partir de un sistema compuesto de múltiples unidades. Entonces, cuando tenemos múltiples unidades interaccionando entre sí, ¿verdad? Eh, Podemos observar los sistemas a distintas escalas. La idea es que, por ejemplo, si observamos el conjunto de todos los elementos, se observan ciertas propiedades, y si hoy lo observamos a una dimensión más pequeña y digamos observamos un subconjunto o un grupo de estas unidades, eh, van a haber otras propiedades. Y entonces esto da lugar a un fenómeno que se le llama emergencia. Entonces, la emergencia es cuando aparecen propiedades en un cambio de escala, digamos, cuando se cambia la escala de observación y aparecen propiedades a partir de las interacciones que están sucediendo en escalas distintas, ¿verdad? Y entonces, estos son los fenómenos emergentes, ¿verdad? Que ocurren eh, cuando se da este tipo de situaciones, ¿verdad? En sistemas de múltiples unidades. Y los sistemas que pues tienen este fenómeno de la emergencia son los que se les denomina sistemas complejos. Entonces, ya la otra parte, que es la parte de Machine Learning, tenemos aquí algunas definiciones. Eh, Comenzando por el vector de características. Entonces,
Un vector de características, o bueno, primero la idea general del Machine Learning es a partir de datos, entrenar un modelo de tal manera que pueda hacer predicciones, ¿verdad? Y existen distintos algoritmos para lograr esto. Pero las herramientas son bastante parecidas entre sí. Lo que cambia a veces son lo que ya vamos a ver más adelante, que es eh, la función, ¿verdad? El predictor. Pero bueno, entonces la primera definición que tenemos acá es el vector de características. Un vector de características es un vector que representa uno de los objetos que se están utilizando en el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo que tenemos acá, los objetos del entrenamiento eran frases. Y la idea era tomar la frase y construir un vector de características a partir de la frase. Entonces, número de caracteres no alfanuméricos, si empieza con mayúsculas y termina con punto, en este caso empieza con comilla, termina con la E. Entonces, el vector de características básicamente se puede componer de la cantidad de dimensiones que se necesiten para describir el objeto que se va a utilizar para el entrenamiento, ¿verdad? En este caso, pues, la frase. Pero, eh, pues puede ser cualquier objeto, ¿verdad? Hemos visto, ya es bastante común ahora las inteligencias artificiales de generación de imagen, por ejemplo, y esos los objetos que, que se utilizan para el entrenamiento son imágenes. Entonces, el vector de características tiene los datos de los píxeles en la imagen, por ejemplo. Y así, pues, para todos los objetos se ejecuta un mismo procedimiento para generar un vector de características que describa a este objeto. Tenemos también las etiquetas. Y entonces, las etiquetas es el valor asociado a estos objetos. Y la idea es encontrar la relación que tiene el objeto con el- la, la etiqueta, ¿verdad? O con el valor. Entonces, siempre con el mismo ejemplo, digamos, de la frase, podríamos tratar de entrenar una inteligencia sí, un modelo de Machine Learning que decida si un grupo de palabras que le damos es una frase eh, de una persona famosa o es simplemente una oración, por ejemplo. Entonces, en este caso, que sí era una frase de una persona célebre, entonces se le asocia la etiqueta un valor 1, pero si hubiera sido solo una oración, se le asociaría un valor 0, por ejemplo. Y entonces, en ese caso sería eh, un algoritmo de clasificación y se clasificaría entre los que sí cumplen y los que no cumplen. Y, y ese es como el ejemplo en este caso. Luego tenemos el training dataset o el set de entrenamiento, que es un conjunto con los pares de vector de características y etiquetas. Y entonces la idea es que para poder entrenar un modelo uno tiene que tener un conjunto de datos, que son los datos del set de entrenamiento, con el que el modelo luego se va a adaptar eh, para tratar de luego predecir las etiquetas para cualquier otro vector de características que esté o no esté en el set de entrenamientos, ¿verdad? Luego tenemos el vector de peso. Y el vector de peso, pues, es un vector que tiene la misma dimensión del vector de características. Y básicamente se utiliza para hacer el producto punto con el vector de características y se obtiene esta cantidad que se le llama score. Y entonces, esta se utiliza en el predictor. Básicamente, el vector de peso y el predictor van de la mano. El predictor es una función que utiliza esta cantidad, el score, que es el producto punto, para ir del vector de características a la etiqueta, ¿verdad? Entonces, esa es la función que mapea el vector de características a la etiqueta, ¿verdad? Y es en realidad la que queremos encontrar, ¿verdad? Porque
en el set de entrenamiento sabemos cuáles son los valores de las etiquetas y cuáles son los valores de los vectores de características. Pero queremos encontrar esa función que los relaciona, ¿verdad? Luego tenemos una función que se le llama función loss o pérdida, y la idea es que esta representa la pérdida que hay de datos cuando ya se tiene una predicción. Entonces, cuando nosotros ya, digamos, determinamos un vector de peso y una función, un predictor, pues vamos a poder predecir a partir de un vector de características las etiquetas. Y la idea es que podríamos tomar los vectores de características que ya estaban en el set de entrenamientos y calcular las etiquetas que se predicen a partir de estos. Y en teoría deberían de ser iguales a las etiquetas que tenían asociadas originalmente en el set de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, eh, es posible que no sean iguales. Y la idea es que la función loss mide qué tan diferentes o qué tan cercanas son estos valores, ¿verdad? Y la idea es minimizar esta cantidad, ¿verdad? Entre más alta sea el valor de la pérdida, quiere decir que hubo más pérdida de datos, quiere decir que los valores predichos son más lejanos a lo que debería de ser. Y la idea es minimizar esa cantidad a cero si es posible, ¿verdad? Y así es como se entrena el sistema. La idea es que tomamos el predictor y acá para un dataset de entrenamiento tenemos fijos los vectores de características y tenemos fijas las etiquetas. Y la idea es ir variando el valor del vector de peso. Entonces, las coordenadas del vector de peso se van variando de tal manera que se busque minimizar el valor de la función loss, que dependiendo de cuántos datos sea, muy probablemente no va a poder llegar a cero, porque no existe una configuración ideal, pero se puede acercar mucho a cero, ¿verdad? Y la idea es llegar a ese cero. Y para hacerlo se utiliza comúnmente el descenso del gradiente, ¿verdad? Entonces el descenso del gradiente es calcular el gradiente y caminar en dirección hacia, eh, hacia abajo del gradiente, digamos, hacia el mínimo, ¿verdad? Ahora ya pasamos a la parte del planteamiento del modelo. Si hay alguna duda o algo, pues me pueden interrumpir, ¿verdad? No hay problema. Entonces, el planteamiento general del modelo. Primero, definir qué es un cuestionario dinámico. Entonces, un cuestionario dinámico es un cuestionario que cambia o evoluciona adaptándose a un usuario en específico. Entonces, digamos que podemos ejecutar un cuestionario dinámico sobre un tema en particular eh, a 10 usuarios distintos, ¿verdad? Pero cada uno de esos usuarios tiene intereses distintos y la idea sería que el cuestionario se adapte a esos intereses y entonces conforme hace preguntas, se entrena a sí mismo para poder hacer preguntas que son más aptas para estos usuarios. Esa es la idea de un cuestionario dinámico. Y entonces, ese era el objetivo, era diseñar un sistema para ejecutar un cuestionario dinámico. Y entonces pasamos a la parte del diseño. Y entonces para diseñarlo, como se utilizaron las técnicas de Machine Learning, era necesario tener inputs y outputs, ¿verdad? Que serían en el caso vectores de características y etiquetas asociadas, ¿verdad? O antes de vectores de características, pues el objeto que se va a entrenar. En este caso, pues el objeto o la entrada iban a ser ítems de tipo Likert. ¿Qué son los ítems de tipo Likert? Son preguntas o son afirmaciones a las que un usuario puede contestar qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo está. Entonces, usualmente las respuestas de los ítems de tipo Likert son totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y a cada una de estas etiquetas, a cada una de estos valores se le puede asociar una cantidad numérica. Y entonces, como tenemos un neutral, pues se le asoció el 0 al neutral y
negativo hacia en desacuerdo y positivo hacia de acuerdo. Y la idea es que los inputs son los ítems de tipo Likert. Entonces, una de las afirmaciones de tipo Likert debería de representar un input, en este caso tendría que ser un vector de características asociado a la pregunta en sí, digamos. Y la etiqueta asociada la etiqueta asociada para el training dataset se la iba a dar cada usuario. Y la idea era que el usuario se la daba cuando contestaba. Yo contesto esta pregunta y qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo estoy con este tema en particular, pues ya le asigné, o sea, ese usuario ya asignó una etiqueta a esta pregunta en particular y entonces ya se empieza a tener una relación entre las preguntas que existen en el cuestionario que ya se le hicieron al usuario y qué tan de acuerdo o en desacuerdo está el usuario con esas preguntas, con esos temas en particular, ¿verdad? Y ya con eso se puede ir evolucionando el sistema. Y bueno, la idea era que la salida del entrenamiento fuera la preferencia, ¿verdad? La preferencia del usuario por los temas que se estaban evaluando. Entonces, digamos que se iban a evaluar, no sé, se quería evaluar respecto a las estaciones del año y las preferencias por las estaciones del año, entonces se podía evaluar y eso es lo siguiente que vamos, que son las categorías, digamos, se podía evaluar 4 categorías, que iban a ser invierno, verano, primavera y otoño. Y la idea era determinar cuál era la preferencia por cada una de las categorías que se estaban evaluando en el cuestionario por el usuario. Y entonces, después de que un usuario presentara una tendencia de preferencia a una de las categorías, la idea era que el cuestionario iba a profundizar más en esas que fueran como mejor asociadas al usuario. Y la idea era que la, las categorías y las preguntas, en este caso los ítems de tipo Likert, podían tener una relación con cada una de las categorías evaluadas en el cuestionario. Entonces, de vuelta al ejemplo que les decía, digamos, se está evaluando un cuestionario de estaciones del año y se tienen 4 estaciones, invierno, verano, primavera y otoño. Y entonces, una pregunta te puede decir, por ejemplo, me gusta el verano. Y entonces, esa tiene una relación directa con la categoría de verano y tiene relación neutra con todas las demás categorías, invierno, primavera y otoño, porque no habla de ellas. Pero podría haber otra pregunta que diga, prefiero el frío al calor o prefiero el invierno al verano. Entonces, esa ya tiene una relación directa con el invierno, una relación inversa con el verano y una relación neutra con las otras 2 estaciones. Entonces acá se encuentra una forma de asignar un valor numérico a cada una de las categorías para cada pregunta. Y así es como se construye el vector de características para este modelo. La idea es que el vector de características va a tener n dimensiones, donde n es la cantidad de categorías evaluadas en el cuestionario, y cada una de los valores en sus coordenadas está asociada a qué tipo de relación tiene con cada una de las categorías. Entonces puede ser 1, 0 o -1. Y entonces acá es el planteamiento general de cómo funciona el algoritmo. La idea es que se parte de un training dataset eh, eh, inicial, que de hecho ese al principio, cuando el usuario no ha contestado ni una sola pregunta, está vacío. No tenemos datos de dónde empezar a entrenar el modelo si el usuario no ha contestado ninguna pregunta. Entonces se parte del set de entrenamiento y con este se entrena un vector de peso, ¿verdad? Y bueno, el vector de peso al principio es un vector lleno de ceros, ¿verdad? En todas las coordenadas. Eso es una práctica muy común, ¿verdad? Y entonces cuando no hay datos, el vector de peso simplemente no tiene ningún peso y la elección de la pregunta al principio es aleatoria.
pero conforme el usuario va contestando preguntas, pues ya la elección de las preguntas ya va siendo de acuerdo a las preferencias del usuario. Después, con el vector de peso entrenado, lo que se hace es calcular las preferencias de cada una de las preguntas en el cuestionario para ese usuario en particular. Y entonces se tiene un conjunto con todas las preferencias de cada una de las preguntas, ¿verdad? Que es este PJ, digamos, el conjunto con N cantidad de preguntas, donde cada pregunta tiene asociada una preferencia. Y se utiliza esta preferencia para seleccionar una pregunta a realizarle al usuario. Entonces, las preguntas que tienen una mayor preferencia para ese usuario, o sea, las preguntas que están más alineadas con los gustos del usuario, tienen una probabilidad más alta de ser seleccionadas que las que no. Y la idea es que se seleccione una pregunta de manera pseudo aleatoria, donde se toma en cuenta esta probabilidad, ¿verdad? Y se selecciona esta pregunta y se le hace al usuario. Entonces, cuando la pregunta se le hace al usuario, el usuario la contesta y ahora tenemos un nuevo par en el set de entrenamiento que contiene esta pregunta con su respectiva respuesta, que es la etiqueta asociada a la pregunta. Y ahora lo último que queda por hacer es agregar ese par al set de entrenamiento. Entonces, el nuevo set de entrenamiento va a ser el viejo set de entrenamiento unión el nuevo par, ¿verdad? Y se repite el proceso, la cantidad de preguntas que se le desea hacer al usuario. Entonces, conforme se van haciendo preguntas, cada vez el cuestionario va a estar más entrenado de acuerdo a ese usuario, o mejor entrenado, y va a saber qué preguntas son las que tienen mayor preferencia, las que el usuario tiene una mayor preferencia por ellas, y le va a dar una probabilidad más alta de aparecer. Entonces, el usuario debería de ver en el tiempo que cada vez las preguntas son más de acuerdo a lo que él piensa, digamos. Y bueno, otra herramienta del planteamiento del modelo era la posibilidad de utilizar cuestionarios múltiples. Ya más adelante en la investigación vi que era un poco ineficiente utilizar muchos cuestionarios porque cada cuestionario se entrena por separado. Entonces, hacer muchos cuestionarios lo que hace es minimizar la cantidad de datos que hay para cada cuestionario y por lo tanto se reduce la calidad del entrenamiento de cada uno. Pero aún así es una herramienta que está ahí disponible y que les voy a explicar un poquito sobre ella porque en uno de los ejemplos de aplicación se hace uso de esta. Entonces, la idea era que los cuestionarios se pudieran relacionar entre sí y le llamé una relación de origen y descendencia. Entonces, la idea es que hay un cuestionario principal que es, digamos, del que se parte y este cuestionario puede tener cierta descendencia, otros cuestionarios que desciendan de él. Y pues cada cuestionario que ya sea parte de la descendencia tiene un origen. Por ejemplo, este cuestionario D tiene su origen en el cuestionario C y el cuestionario C tiene su origen en el cuestionario A. El cuestionario A pues ya no tiene origen, pero tiene su descendencia, ¿verdad? Y entonces la idea era que se iban a barrer estos cuestionarios revisando cuáles ya cumplían condiciones adecuadas para ser ejecutados. ¿Cómo así? Digamos que se quiere presentar una pregunta al usuario y esta pregunta puede ser de cualquiera de estos cuestionarios, A, B, C, D o E. Y la forma de determinar de cuál cuestionario se iba a sacar la pregunta sería empezando desde el jerárquicamente más alto hacia toda la descendencia y se revisa si el cuestionario cumple con la condición para poder tomar una pregunta de ahí. Entonces, las condiciones el cuestionario principal, no, la condición es que sí puede tomarse una pregunta de ahí. Si no, no existiría en ningún momento un cuestionario de que se pueda tomar una pregunta. Pero para los otros, se asocia una condición de acuerdo al cuestionario en el origen. Entonces,
digamos que este cuestionario era el que preguntaba respecto a las estaciones del año y quería saber las preferencias por las 4 estaciones: invierno, primavera, otoño y verano. Y digamos que el cuestionario B en particular era un cuestionario que hablaba sobre el invierno y quería profundizar en preguntas del invierno. Pero para que se desbloqueara, digamos, para que se pudiera hacer preguntas del cuestionario B, se tenía que cumplir una condición: que en el cuestionario A el usuario presentara una preferencia por el invierno, porque si al usuario A solo le interesaba el verano, entonces no había razón para entrar en detalle sobre el invierno. Entonces esa es como la idea general del sistema de origen y descendencia. Em, Luego ya tenemos la parte de las pruebas, ¿verdad? Entonces, probar si efectivamente el modelo está funcionando y está haciendo lo que queremos que haga. Entonces, se plantearon una serie de escenarios que yo les llamé escenarios teóricos, porque en estos casos no existían usuarios humanos reales contestando un cuestionario y no existía un cuestionario real en sí. La idea era hacer un cuestionario teórico y usuarios teóricos que lo pudieran resolver. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, el cuestionario teórico, pues al final, como lo importante del modelo era poder, o bueno, la parte esencial es la parte numérica, ¿verdad? Donde ya trasladamos las preguntas o los ítems a vectores de características. Entonces, el cuestionario teórico tiene un montón de preguntas que todas no están, ninguna está redactada, sino que todas son solo sus vectores de características, ¿verdad? Y entonces lo que había que hacer era definir de cuántas categorías o cuál era la dimensión del cuestionario, ¿verdad? Cuántas categorías se querían evaluar. Y entonces acá tenemos un ejemplo para un cuestionario en donde se querían evaluar 2 categorías. No importa cuáles fueran, ¿verdad? Porque es totalmente teórico. Digamos la categoría A y la categoría B. Y lo que se hacía era que se iban a colocar todas las posibles preguntas que existieran en ese cuestionario. Y todas las posibles preguntas son todas las permutaciones que hay de -1, 0 y 1 de 2 dimensiones, ¿verdad? Y entonces eso es el cuestionario teórico. Un montón de pares que contienen -1, 0 y 1, ¿verdad? Y si la dimensión del cuestionario era otra, pues simplemente era agregar las permutaciones nuevas, ¿verdad? Y luego se definían usuarios teóricos que resolvieran esos cuestionarios. Entonces, para definir un usuario teórico, lo que se hacía era tomar la dimensión del cuestionario teórico y asignarle a este usuario un vector que le llamé vector de preferencias. Y entonces, el usuario tiene un vector de preferencias que indica qué tanto prefiere el usuario cierta categoría, ¿verdad? Entonces, en un cuestionario de 2 categorías a evaluar, se asignaban valores numéricos a esas 2 categorías, que podía ser positivo o negativo los valores. Y la idea es que entre más alta fuera la magnitud, era que estaba más de acuerdo o en desacuerdo. Y el signo indicaba si estaba de acuerdo o en desacuerdo con dicha categoría. Entonces, digamos que este ejemplo podría ser categoría A o categoría B, podrían ser, digamos, invierno y verano. Y entonces el usuario en este caso en particular tendría una alta preferencia por el invierno y una baja preferencia, de hecho, en contra del verano, ¿verdad? No le gusta el verano. Y eso es lo que indica el vector de preferencias. Y la idea es que este usuario teórico podía contestar las preguntas del cuestionario conforme se le presentaban. Porque una pregunta va a ser un vector, ¿verdad? Entonces, se le presentaba el vector al usuario teórico y se calculaba el producto punto entre el vector de la pregunta y el vector de preferencias del usuario, y esto nos daba un número. Y ese número indicaba qué tan alta o baja era su preferencia por dicha pregunta en particular. Y bueno, igual podía ser valor negativo o valor positivo. Si era
positivo era que estaba de acuerdo, y si era negativo era que estaba en desacuerdo, y la magnitud indicaba qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo. Y se utilizó esta misma tablita para asociar los valores, digamos, el valor obtenido se redondeaba al valor más cercano de esta tabla, entre -2 y 2, y se contestaba la pregunta, la respuesta asociada a estos valores. Entonces, digamos que salía el valor del producto punto, salía -1.7, entonces se redondeaba a -2 y se colocaba totalmente en desacuerdo como respuesta a esa pregunta. Ok, ese es el usuario teórico. Entonces, para estos escenarios teóricos se hicieron algunos cálculos, entre ellos el valor de la entropía. La entropía del cuestionario fue un valor que se podía calcular porque cada una de las preguntas tiene una probabilidad asociada a aparecer, ¿verdad? Y entonces era posible realizar este cálculo y me pareció algo interesante de hacer y por eso se realizó. Y ya más adelante les explico qué interpretación se le da ya en el trabajo a este valor. Y otro valor que se calculó fue el coeficiente de determinación, que es un valor estadístico que indica qué tan buena o mala es una regresión lineal, porque al final el algoritmo que se está utilizando para el entrenamiento, en este caso, es una regresión, ¿verdad? Y entonces acá les enseño la ejecución, una de las ejecuciones que se realizaron, ¿verdad? Este es un usuario en particular, el usuario D, que su gráfica era un poco más fácil de apreciar, entonces por eso seleccioné ese usuario, pero en el trabajo pues están todas las gráficas, ¿verdad? Eh, y bueno, este usuario tenía como les decía, el vector de preferencias asociado, es este de acá, -1.54, -0.32, -0.07, -1.86, -1.04. Y entonces en la gráfica podemos ver, hay una línea punteada y una línea sin puntear. Las voy a acercar. Y la idea es que la línea punteada es el vector de preferencias del usuario. Por eso es hasta fija, porque el usuario siempre tiene el mismo vector de preferencias. Y las líneas sin puntear son el valor del vector de peso que se está entrenando. Entonces podemos ver cómo después de unas 30 iteraciones ya se nota cómo se empieza a estabilizar el vector de peso entrenado y cómo va tomando la misma tendencia de los valores del vector de preferencias. Y la idea es que justamente coincida con el orden. El orden es en realidad lo importante. ¿Qué está arriba de qué? Y los signos también, esos son importantes, porque el signo va a indicar si está de acuerdo o en desacuerdo con el tema, y el orden nos va a indicar qué tema del cuestionario eh, está más de acuerdo este usuario o menos de acuerdo este usuario, ¿verdad? Entonces, justamente podemos ver después de la iteración 30 cómo ya estas líneas se ajustan a estos valores y no llegan exactamente a los valores porque uno esperaría que tal vez las líneas sin puntear tiendan a la línea punteada y no es el comportamiento que se está registrando. Eso es porque la cantidad de respuestas que puede dar el usuario está acotada, está truncada. Solo puede ir desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, que van a ser numéricamente los valores -2 y 2. Pero ¿qué tal si el vector de preferencias cuando realizó el producto punto nos daba un valor más alto, digamos 5, o más bajo, -7? Igual ese valor se tiene que redondear a una de las respuestas que están dentro del rango y las respuestas que están dentro del rango van a ser 2 o -2. Eso va a ser lo más alto que puede llegar o lo más bajo que puede llegar. Y por lo tanto se va truncando los valores. Entonces cuando se van hacia los extremos, eh, de todos modos no se pueden dar los valores exactos. Y ahí es donde se observa esto, que justamente es como que las gráficas o los valores se están truncando y se están como
acercando todos alrededor de cero, ¿verdad? Pero lo importante es, como les decía, es el orden, ver qué categoría tiene prioridad sobre otra. Y el orden se está dando como se espera, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el registro del histórico de las preguntas que se realizan. Eh, que esta es justo la idea del cuestionario, ¿verdad? La idea del cuestionario es que se realicen más preguntas adecuadas para ese usuario, ¿verdad? Que vayan dirigidas a ese usuario. Y este usuario, justamente en la primera categoría, mostraba una tendencia a que estaba en desacuerdo con dicha categoría, ¿verdad? Por eso es que su vector de preferencias tiene un valor negativo de casi -2, -1,54. Y justamente esa categoría, acá este es un histograma en el que hace los conteos de las preguntas para cada categoría. Y podemos ver que para esa categoría se le realizaron más preguntas en contra de esa categoría, que es justamente el pensamiento de ese usuario. Y se realizaron más o menos la mitad de las preguntas fueron neutras en esa categoría, pero fueron pocas las preguntas realizadas a favor de esa categoría, que es justamente el pensamiento contrario de este usuario. Igual lo podemos observar en la categoría 4, ¿verdad? Que es esta de acá, que él tenía una preferencia alta, ¿verdad? 1,86. Eh, y justamente las preguntas, la mayoría de las preguntas están a favor de esa categoría, medianamente neutras, y pocas están en contra. Y las demás son más neutras porque el usuario también presentaba una preferencia bastante neutra para esas preguntas, ¿verdad? Entonces, es justamente el comportamiento que esperábamos ver. Eh, y, y pues ese era el objetivo de estas pruebas, ¿verdad? Revisar si el comportamiento estaba haciendo el esperado. Entonces, ahora les muestro las cantidades de las que les hablé que se realizaron se realizó el cálculo, ¿verdad? Del lado izquierdo tenemos la entropía del cuestionario y la idea era que en cada iteración se calculaba el valor de la entropía. Y podemos ver que también pasada la iteración 50 por ahí, el valor de la entropía empieza a tender a una constante para cada usuario. Cada línea representa un usuario de los que fueron evaluados. Y después de cierto tiempo, pues tiende a permanecer más constante. Y eso es justo el comportamiento que se esperaba ver, porque conforme el cuestionario se va entrenando, la idea es que ya se tenga decidida cuál va a ser o bueno, ya se tenga predicha cuál es la preferencia de ese usuario. Y cuando ya se tiene predicha cuál es la preferencia de ese usuario, ya se le asigna una probabilidad a cada una de las preguntas para realizarse, y esa probabilidad no debería variar mucho porque la preferencia del usuario no está cambiando, ¿verdad? Y entonces, por eso es que la entropía tiene que tender a una constante, y eso es justamente lo que se está observando. Otra cosa interesante es que pues hay un usuario aquí que destaca, y es el usuario E, que es el morado. Y destaca porque se aleja del resto, ¿verdad? De hecho, su entropía es más alta. Y esto pues me ayudó a encontrar cuál podría ser la interpretación que se le da a la entropía. La entropía, pues muy superficialmente, podría estar asociada a qué tan seguro está el modelo de la recomendación que está realizando. Y eso al final sí va a ser la interpretación, pero se puede profundizar un poquito más en ella. El modelo está, cuando el modelo está 100% seguro de la pregunta que va a realizarle al usuario, quiere decir que existe alguna pregunta que tenga probabilidad de 1 y todas las demás preguntas tienen probabilidad de 0. Eso nunca va a pasar, ¿verdad? Pero es como el caso ideal en el que el modelo está 100% seguro de cuál es la pregunta adecuada para ese usuario, ¿verdad? Y en ese caso la entropía debería ser baja. De lo contrario, la entropía debería de subir, ¿verdad? Y lo que pasaba con el usuario E en particular no era
que el modelo estuviera mal entrenado y que por eso no sabía qué preguntas realizar, sino que el modelo sí se había entrenado correctamente. Lo que pasaba era que el usuario tenía gustos muy parecidos por las 4 categorías evaluadas o 5 categorías evaluadas. Entonces, como las 5 categorías tenían como un mismo nivel de prioridad, entonces el cuestionario tenía que asignar una misma probabilidad a todas las preguntas, porque todas las preguntas eran igualmente de valiosas para ese usuario. Entonces no sabía con certeza cuál recomendar. Entonces distribuye la probabilidad por todas ellas. Entonces la entropía aumenta. Pero no quiere decir que el cuestionario esté mal entrenado. Simplemente quiere decir que ese usuario en particular tiene gustos muy similares, ¿verdad? O tiene preferencia por todas las categorías que se están evaluando. Y entonces, de vuelta a la interpretación que se le da de la entropía, la interpretación le podemos decir que es qué tan seguro está el cuestionario de realizar una recomendación. Pero con la aclaración de que no es que si no está muy seguro, o sea, si la entropía es alta, no quiere decir que el sistema esté mal entrenado, simplemente quiere decir que el usuario presenta preferencias parecidas o, sí, preferencias parecidas por todas las categorías, ¿verdad? Y luego, por el otro lado, tenemos el coeficiente de determinación, que pues también para el usuario E es un poco menor precisamente por lo mismo, ¿verdad? Porque el coeficiente de determinación eh, utiliza esta resta que es el valor medio de, de los puntos, ¿verdad? Del training dataset, del set de entrenamiento, eh, respecto al promedio de esos valores. Pero si los 5 valores de las 5 categorías evaluadas son muy parecidos entre sí, están muy cercanos entre sí, esta resta es muy pequeña. Y como esta resta es muy pequeña, entonces este valor tiende a crecer, ¿verdad? Y por lo tanto, como este es negativo, entonces, por lo tanto, el valor del coeficiente de determinación debería de bajar. Y por eso se separa el usuario del resto, ¿verdad? Y bueno, eh, otra de las ejecuciones que se realizó fue una en la que los usuarios cambiaban de opinión a la mitad del tiempo. Entonces, eh, esto sí podría ocurrir en un caso real, digamos que es un cuestionario que no se va a aplicar en un solo día, sino se va a aplicar a lo largo de cierta temporalidad. Y la perspectiva del usuario que está contestando el cuestionario puede ir cambiando, ¿verdad? Puede ir cambiando de opinión. Y entonces acá se modeló de manera muy rápida, digamos, a la mitad del tiempo se cambió repentinamente el vector de preferencias de los usuarios teóricos. Y entonces lo que ocurrió eh, fue que en ese cambio se observa cómo la entropía se dispara y también el coeficiente de determinación se dispara hacia abajo, ¿verdad? Se disminuye repentinamente. Y es porque de repente uno de los nuevos datos en el set de entrenamiento está totalmente alejado del resto, ¿verdad? Y entonces lo que ocurre es que en, en las gráficas así, en las que se podía observar la evolución del entrenamiento, lo que ocurre es que las líneas estas, sin puntear, empiezan a cambiar y se empiezan a modificar para acercarse a los nuevos valores, pero no siempre lo hacen lo suficientemente rápido. Pero este cambio abrupto en la entropía, en el coeficiente de determinación, puede servir para determinar que hubo un cambio de opinión, ¿verdad? Entonces la propuesta es utilizar los valores de la entropía y del coeficiente de determinación para saber si el usuario ha cambiado de opinión y entonces cambiar o ajustar la forma de entrenamiento del modelo para que pueda ajustarse a estas nuevas opiniones de manera más rápida, ¿verdad? O más eficiente. Luego, una
una de las partes importantes también era desarrollar una biblioteca de Python que contuviera este modelo, ¿verdad? Y entonces, esa pues está alojada en GitHub. Les dejo por acá un código QR, igual el enlace. Y si la quieren también después de la presentación, me la pueden pedir o vemos cómo les puedo hacer llegar. La idea es que en esta, la podemos ver. No sé si la sigue presentando, pero, Seguimos viendo el QR. ok, ya, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. Entonces, esta es una página así sencilla de GitHub en la que pueden encontrar pues los archivos de Python para poder usarla. Tiene aquí una guía pequeña de instalación, solo es clonar el repositorio y lo pueden instalar con pip. Y para utilizarlo pueden revisar la documentación. Y entonces aquí en la página de documentación ahí está todos los módulos documentados, cada uno con las funciones que tienen y cómo utilizarlas, ¿verdad? Y entonces la idea es que se pueda construir cualquier cuestionario que ustedes quieran hacer, que sea para hacerlo dinámico, ¿verdad? Pueden utilizar esta librería para desarrollarlo con las preguntas que ustedes quieran, media vez construyan los vectores de características de esas preguntas. Y entonces, eh, era el objetivo, ¿verdad? Poder dejar este modelo de tal manera que se pueda usar en otros proyectos, ¿verdad? Y que fuera abierto a cualquier tipo de cuestionario. Luego, tenemos la última parte de la investigación fue realizar un ejemplo de aplicación, en el que pues se hizo un cuestionario sencillo solo para ver cómo se comportaba la evolución de este cuestionario. em, y la idea fue, bueno, el tema que se evaluó fue acerca de los hobbies, ¿verdad? ¿Y por qué hobbies? Porque era un tema que se prestaba para varias direcciones y parte de lo que se quería probar era la metodología de cuestionarios múltiples. Entonces se construyó a partir de varios cuestionarios. El cuestionario base tenía como segmentados grupos iniciales, em, que la parte deportiva, la parte artística, la parte científica y la parte de coleccionismo, ¿verdad? Y cada uno de esos grupos luego se separaba en distintos hobbies, ¿verdad? La parte de deportes podía ser deportes extremos, podía ser deportes de equipo, por ejemplo, y ya en cada una de esas también había otra separación, ¿verdad? En la parte de deportes de equipo estaba fútbol, básquetbol, en la parte de deportes extremos estaba montañismo, eh, rappel, rafting, no sé, había un montón de categorías. Y la idea era que en lugar de hacer un montón de preguntas, porque al final eh, el, todo el sistema quedó con eh, 360 preguntas, creo, recuerdo. eh, en lugar de que el usuario tenga que contestar las 360 preguntas, la idea es poder llegar a las conclusiones de cuáles son las preferencias de ese usuario, teniendo que responder menos preguntas. En este caso, se hicieron 30 preguntas para cada usuario y con eso pues ya se tenía una idea bastante buena. Y se le presentó a algunos usuarios y este es un resumen de cuáles fueron pues sus resultados, ¿verdad? Y entonces de estos usuarios quiero hablar de uno en particular que es el que resalta, el usuario número 8. Esto fue anónimo. Entonces, el usuario número 8 que fue el que presentó una evaluación menor. Al final el proceso del cuestionario, se les pidió que realizaran una evaluación, ¿verdad? Que
indicara qué tan bueno o malo habían sentido el modelo o qué tan bueno o malo habían sentido el cuestionario en cuestión de que se adaptara a sus respuestas. Y este usuario sí marcó, o sea, sí le pareció bastante malo porque la evaluación que dio fue baja. Todos los demás pues dieron una evaluación alta. Pero lo bueno es que este usuario dejó un comentario, ¿verdad? Que también tenía un espacio para dejar comentarios. Y el comentario era que se repetían mucho las preguntas. Entonces, lo que se hizo fue revisar el historial de evolución de ese usuario en particular. Y no fue un error directamente del modelo, sino fue una cuestión de que las preferencias de este usuario no se alinearon a ninguna de las categorías que se estaban evaluando. Entonces, digamos que eran estas 4 categorías originales, ¿verdad? Que les había dicho, deportes, artes, parte académica y coleccionismo. Y el usuario no presentó preferencia por ninguna de las 4. Entonces, el, eh, el sistema nunca pudo evolucionar a nuevas preguntas porque no supo en cuál de las categorías entrar, ¿verdad? Y, y por lo tanto siempre se quedó en el cuestionario base. Pero el cuestionario base tenía pocas preguntas. Y aunque tenía, o sea, tenía 30 preguntas, pero eran muy parecidas entre sí porque la idea de esas preguntas era evaluar cuál de estos cuestionarios sería el desbloqueado, como les comenté antes, ¿verdad? En el uso de los cuestionarios múltiples. Y como ninguno de los 4 se desbloqueaba, entonces no podía entrar a ninguno de los 4 y se mantenía en el cuestionario base. Y solo se le hicieron las mismas preguntas durante 30 preguntas y por eso es que ese usuario en particular dijo que sus preguntas se repetían mucho y su evaluación fue baja, ¿verdad? Entonces, esa es una desventaja más que se encontró respecto al uso de cuestionarios múltiples, porque una solución es usar un solo cuestionario que evalúe todo y que el mismo cuestionario, conforme va evaluando, pues haga las preguntas adecuadas de las categorías que mejor se le adapten a ese usuario, ¿verdad? En lugar de tener que hacer este sistema como eh, de ramas, ¿verdad? Y bueno, esa es la observación en ese usuario. Y bueno, por último, también acá les quiero enseñar un poquito de la interfaz de cómo fue eh, este, este ejemplo. Ah, está despertando. Por acá abajo se puede ver un poco. Quieren, vuelvo a dejarles el link en lo que carga. Para, para realizar este ejemplo de aplicación, también lo desarrollé en Python y para ponerle una interfaz de usuario utilicé Streamlit, que es una librería de Python eh, para generar páginas web, ¿verdad? Y entonces con esa ya pude realizar una interfaz sencilla que la gente pudiera interaccionar para resolver el cuestionario para el ejemplo de aplicación. Entonces, si quieren visitarla, pues pueden, y si, incluso si quieren resolver el cuestionario, lo pueden hacer en este enlace. Ahorita, si quieren, vamos pasando a la parte de preguntas y tal vez después que termine de cargar les puedo enseñar la página. Muchas gracias. Mm, Gracias, Jorge. ¿Qué preguntas te podemos hacer? Porque vos nos vas a analizar ahí con todas tus preguntas. Bueno, veamos. Excelente presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre las preguntas de las preguntas. ¿No? Tenemos nada en Facebook. Carlos nos dice que muchas gracias. Gracias. La plática, pero no. Bueno, si vas a contar algo más, Jorge, para mientras a ver si se anima alguien. ¿Está bien? Ya cargó esto. Entonces, esta era la página
que fue la página para hacer la prueba, ¿verdad? Entonces aquí estaba como las instrucciones de cómo resolverlo y la idea era que les iban apareciendo estas preguntas y estas preguntas ya iban apareciendo y utilizando el modelo de evolución. Entonces, la idea era que a cada persona que lo fuera contestando le iba a salir una secuencia distinta de preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, acá considero que el coleccionismo me permite explorar y aprender sobre temas específicos y podían marcar con la barra qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo estaban y seguir, ¿verdad? Y conforme iban contestando sus preguntas, el modelo iba a ir evolucionando y al final pues ya les aparecían sus resultados y la sección de evaluación donde podían poner la calificación de qué tan bueno o malo habían sentido el modelo y la parte del comentario si querían agregar un comentario al respecto. Y eso era lo último que quería enseñarles. Gracias. Gracias. Entonces, por acá tenemos un par de comentarios. Dice Oscar, ¿qué? Oscar Alvarado, que es una formidable presentación. Jessica Yes. dice que es excelente presentación y que tiene ahí, aquí quiere hacer algunas pruebas con el modelo. Muchas gracias. Y ahí van. Muchas felicitaciones entonces, Jorge, por tu trabajo y Muchas gracias por gracias. tu tiempo. Gracias a la audiencia que tuvimos el día de hoy o quienes nos estarán viendo en la grabación que quedará ahí disponible en la página de Facebook. Eh, Seguiremos con este seminario centroamericano dentro de 2 semanas. Les estaremos informando sobre el tema y el expositor. Muchas gracias. Entonces, tengan muy buena tarde y buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, Damien. Feliz tarde a todos.